El iceberg de secuestros e intentos de secuestros, historias de la sombra, relatos y testimonios reales de personas. Bienvenidos, bienvenidas a su podcast nuevamente El Universo del Terror. Hoy nos adentraremos en un tipo de miedo diferente, uno que no habita en mansiones embrujadas o en criaturas de ultratumba. Hablamos del terror que acecha a plena luz del día, en nuestras calles, en nuestros centros comerciales e incluso en la aparente seguridad de nuestros hogares. Hoy exploraremos el secuestro e intento de secuestros en México. Nos referimos a los casos que no llegan a los titulares, sino a esa vasta porción sumergida, la que pocos conocen. Las historias de los por poco o casi me pasa. Los momentos donde la sombra de la desaparición se cernió, pero por un milagro o un instinto o un pequeño detalle se disipó. Estas son historias recopiladas de grupos de Facebook, testimonios de personas reales compartiendo sus vivencias. Son advertencias, susurros de lo que pudo ser y que es el recordatorio que el verdadero horror a veces camina entre nosotros. Así que comencemos con estas historias. En el pico de nuestro iceberg, lo visible están los secuestros reportados, los casos que la prensa cubre, aunque sea brevemente, casos que nos recuerdan la cruda y brutal realidad de este fenómeno. El testimonio del usuario 935, que no vamos a decir su usuario completo, comenta: en mi estado, un arquitecto secuestró a una niña en su camioneta, la llevó a su departamento, abusó sexualmente de ella y después la mató. Su familia era millonaria y eran sus cómplices, pero la justicia llegó primero y lo encarcelaron. Es verdaderamente que esta tragedia, que por suerte encontró pues algo de justicia, pero a veces la brutalidad nos golpea directamente, sin filtro, como en la siguiente historia, un testimonio escalofriante de lo que sucede en segundos. Testimonio: el secuestro en persona. Hace aproximadamente 3 meses me salí de mi casa y me fui a las canchas de mi colonia a fumarme un cigarro. Lo normal. 10 minutos después de haber ido a comprar el cigarro a la tienda, yo me llevo muy bien con la señora que me atendió y conozco a su sobrino. Desde las canchas podía ver la tienda mientras me acababa el cigarro y vi cómo se acercó una camioneta y secuestraron al sobrino de la dueña de la tienda que me había vendido el cigarro. La señora no soltaba a su sobrino por nada, pero cuando vi que le estaban apuntando con una pistola, la señora lo soltó y se lo llevaron. Una semana después, el muchacho apareció muerto en la orilla de una carretera. Lamentablemente, eso es una vivencia que congela la sangre, la impotencia, la velocidad con la que la vida puede ser arrebatada. Historias como estas son el fundamento de nuestro miedo colectivo y lo que da forma a las advertencias. Pero por debajo de la superficie se extiende una red invisible de intentos fallidos,
Testimonios que rara vez salen de los grupos privados de alertas y advertencias. Personas que vieron, sintieron o estuvieron a punto de caer en las garras de algo inimaginable. Escuchemos una de estas historias, la de Luna Oscura 13, en el metro. Testimonio Luna Oscura 13. Iba saliendo del metro. Era tarde, como a las 10 de la noche. El paradero estaba casi vacío. Caminaba rápido hacia el taxi, seguro cuando sentí que alguien me seguía. Aceleré el paso. De repente, una camioneta gris sin placas frenó junto a mí. La puerta de atrás se abrió un poco. Pude ver dos sombras adentro. Uno de ellos me dijo: "Sube, no te va a pasar nada". Mi corazón se paralizó. En ese instante, una patrulla pasó muy lento del otro lado de la calle. No creo que me viera, pero la camioneta cerró la puerta de golpe y se fue. No me atreví a tomar ningún taxi esa noche. Caminé varias cuadras temblando hasta encontrar un lugar más concurrido y sigo sin poder usar el metro de noche. Un roce, un momento de suerte, o quizás la aparición de esa patrulla no fue tan casual. Estas historias nos hacen cuestionar la fragilidad de nuestra seguridad. Bajando un poco el nivel de nuestro iceberg, aquí encontramos las tácticas más sutiles, los engaños, aquellos que se aprovechan de nuestra empatía o de nuestra rutina. Esta siguiente historia fue compartida por un padre de familia en un grupo de seguridad de Querétaro, Vecinos en Alerta Querétaro. Su nombre de usuario era El Vigilante Silencioso. Testimonio del Vigilante Silencioso. Fue en un centro comercial, a plena luz del día. Mi hija, de 7 años, estaba conmigo. Estábamos en el área de juegos. Me distraje un segundo con el celular, contestando un mensaje de trabajo. Cuando levanté la vista, un hombre bien vestido, con una tablet de la mano, se estaba acercando a mi hija. Le estaba hablando y mi hija, que es muy sociable, le estaba escuchando atentamente. Justo cuando iba a gritar, vi cómo el hombre extendía una bolsa de dulces hacia ella. Reaccioné por instinto y corrí. Y grité: ¡Hija! El hombre se giró, me vio, y en un segundo guardó la bolsa y se mezcló entre la gente como si nada. Mi hija me dijo que el señor le preguntaba si sus papás le cuidaban bien y si quería ir a ver a unos perritos muy bonitos en su coche. No lo puedo creer. Me siento un idiota por haberme distraído y que estas tácticas sigan tan vigentes el día de hoy. La vulnerabilidad de los niños, la audacia de los atacantes, lo que parece un acto de amabilidad puede ser una trampa. El bien vestido, la tablet, los perritos, señuelos que desarman sutilmente. Así que profundizaremos un poquito más. Aquí se encuentran los intentos que suceden en lugares supuestamente seguros: la puerta de tu casa, el estacionamiento del supermercado, el cajero automático, lugares donde bajamos la guardia. Esta historia viene de un usuario de Monterrey. Noches de insomnio en un grupo de mujeres seguras de MTI. Testimonio 3. Estaba regresando del supermercado.
Era de noche, pero no muy tarde. El estacionamiento estaba casi vacío. Había guardado las bolsas en la cajuela y estaba a punto de subirme a mi coche. De repente, un coche que pensé que se estaba estacionando se detuvo detrás de mí, bloqueando mi salida. Una mujer con el pelo cubierto se bajó del asiento del copiloto y se acercó a mi ventana, golpeándola suavemente. Con una voz que me pareció extraña, me dijo: «Se le cayó esto, señorita». Me mostró un billete de 100 pesos arrugado. Mi primer instinto fue bajar la ventanilla, pero algo me detuvo. Algo en su mirada, en la forma en el que el coche detrás me bloqueaba. Solo le hice una seña con la mano, indicándole que no era mío, y arranqué el coche como pude, casi chocando con ellos. Me siguieron unas cuadras hasta que logré meterme en una calle concurrida. Luego me enteré que esa es una táctica común para que bajes del cristal del coche o te bajes de él. Justamente el engaño, la distracción, un billete caído, una rueda ponchada o supuestamente una emergencia son trampas diseñadas para aprovechar la buena fe o el descuido. En un segundo, el instinto a veces es la única barrera. ¿Y qué decir de la persistente imagen de las camionetas blancas? Un verdadero arquetipo del terror urbano que caló hondo en la psique colectiva. Una usuaria compartió su experiencia con esta particular fobia que a veces se vuelve premonitoria. Testimonio 4. En el sexenio del Calderón, estaba de moda las camionetas de secuestradores. Esas camionetas blancas, me acuerdo que en la primaria nos decían que si veíamos una camioneta así, pues que tuviéramos cuidado o corriéramos. En la secundaria, con Peña Nieto, nos enseñaron una película donde secuestraban a una niña en una camioneta blanca. Y creo que fue un trauma, porque yo hasta la fecha me dan cosa esas camionetas. Yo creo que esto es una fobia que se justifica. La experiencia de ser perseguido por estos vehículos es lamentablemente común, como nos relata esta usuaria sobre sus hermanos. Testimonio 5. Aquí en mi estado hay unas tiendas como el Oxxo, llamadas Modelo Plus. Una noche mis hermanos, de 15 y 13 años, no me esperaron para ir y cuando regresaron estaban muy agitados. Resulta que una camioneta los venía siguiendo y se detuvo y abrieron la puerta detrás y la del copiloto. Mis hermanos corrieron y los volvió a alcanzar exactamente los mismos. La misma puerta la abrieron cuando ellos llegaron a la casa, que vivimos en un edificio. Ellos nos estaban diciendo lo que sucedió y me asomé a la ventana y justo iba pasando una camioneta y mi hermano me confirmó que era esa misma que lo siguió. La persistencia del peligro incluso frente a la huida, la amenaza que acecha y el terror que se cuela hasta la seguridad del hogar. Y hablando de amenazas que se disfrazan de cotidianidad, esta historia de la infancia nos muestra la inocencia en juego. Justamente, el testimonio 6. Cuando era niña, un tipo de esos que llegan a ofrecer producto tocó mi casa.
Solo estábamos mi hermana más chica, mi mamá y yo. En ese momento mi mamá se estaba bañando. Yo le dije al güey que no se nos ofrecía nada. Y él me dijo que sí sabía quién vivía en la casa detrás de la mía porque había tocado y nadie salió. Yo le comenté que no había nadie porque era un tío y en esos días se había ido con sus suegros. El tipo me dijo que si la acompañaba, chance, y a mí sí me abría. Le volví a repetir que no saldría porque no había nadie. El punto es que él insistió y yo terminé por decirle que lo iba a acompañar, solo para que viera que ni había nadie. Ya iba de salida y le pasé a decir a mi hermana que me esperara, pero mi mamá al parecer escuchó la insistencia y salió en chinga de bañarse y me gritó que no saliera. Y pues corrió al tipo, que si ya le había dicho que no, que por qué tanta insistencia, que se fuera. Y sí, él asustado se fue en corto. Bueno, pues no sé qué habría sucedido si mi mamá no se hubiera dado cuenta. Son estos pequeños momentos justamente la audacia de la amenaza, disfrazada de amabilidad, intentando llevarse a una niña de su propio hogar. Un instante, un grito a tiempo, y el terror se desvanece, dejando solo el escalofrío del qué habría pasado, y el recuerdo de la camioneta blanca una vez más, como herramienta del miedo. Testimonio 7. Yo cuando era pequeña, andaba en bicicleta con mi hermana y un señor nos sacó plática, que cómo estaba mi tía y así. Ya de rato nos dijo que ya había llegado nuestra tía para que fuéramos a saludarla, pero él nos llevaba, andaba en bicicleta también, que lo siguiéramos. Tontamente nos fuimos detrás de él, pero yo sentía algo, que algo andaba mal y me paré y le grité a mi hermana: no, hermana, no vayas. Y ella se regresó y el señor se fue rápido. Salieron a buscarlo y ya se había ido en una camioneta de las blancas que le llaman robaniños. Y fíjense que es algo muy curioso y a mí me ha pasado muchas ocasiones que a veces el instinto, esa alarma interna que nos salva a veces, viene en forma de una invitación falsa como en la siguiente historia, un intento de captación que se siente como una trampa inminente. El testimonio 8, la fábrica de textiles. Una vez estaba esperando el camión que pasaba a una calle de mi casa y mientras esperabas, se acercaba un tipo en un carro rojo y me dice: trabajo en una fábrica de textiles y me quedaron mal en unos modelos. Me gustaría que tú me ayudaras como modelo en la empresa. Son solo uniformes y ropa para trabajo. Y si gustas, súbete. Yo te llevo sin problema. Y yo de pausa con un tono pues un poco incrédulo lo ignoré, pero el pelado seguía hablando y como que ya se iba a bajar del carro. En eso mi papá de casualidad se asomó a ver si estaba bien o si ya me había ido y le grité. En eso el señor se fue en vergüenza y mi papá intentó seguirlo, pero no lo alcanzó. Me quedé pensando todo el día en eso. Tenía como 16 años. Una propuesta que suena a oportunidad pero esconde un abismo. La presencia inesperada de un familiar puede ser la única barrera entre la normalidad y el terror. Y en las profundidades de nuestro iceberg encontramos las vivencias que dejan cicatrices permanentes, donde el intento no consumado es casi tan devastador como el hecho mismo. Testimonio 9. Ya sé dónde vives.
Hace un año viví en una de las experiencias más aterradoras de mi vida. Venía llegando del trabajo, alrededor de las 12 de la noche, cuando vi un carro estacionado a una cuadra de mi casa, con las luces apagadas. Algo en mí se alertó, así que decidí cruzar al otro lado de la calle por precaución. Lo que temía pasó. Apenas pasé junto al auto, el conductor, un hombre solo, comenzó a seguirme, gritándome obscenidades y preguntándome si siempre caminaba sola. Ese día, por casualidad, mi papá no pudo pasar por mí como siempre lo hacía, y yo pensé que no pasaría nada si caminaba sola. Estaba realmente equivocada. Intenté apresurar el paso, pero mi cuerpo no me respondía. El miedo me paralizó. Solo podía llorar mientras veía mi casa cada vez más cerca. Cuando por fin logré entrar, el tipo se detuvo frente a la puerta y dijo algo que hasta hoy no puedo olvidar. ¡Qué bueno! Ya sé dónde vives. Desde entonces, no he podido andar sola sin sentir ansiedad. Lo comparto porque muchas veces se minimiza estas situaciones, pero el miedo y las secuelas son reales a quienes han vivido algo similar. No están solas. Una amenaza no consumada, pero una libertad y una paz perdida. La violación de la sensación de seguridad en el propio hogar y una historia más, con la velocidad y la suerte como únicos aliados. Testimonio número 10. El lunes a las 5 a.m. El lunes que pasó eran las 5 de la mañana. Iba hacia el bus que nos lleva a mi trabajo. Escuché que alguien venía corriendo atrás. Era una chica de ahí del pueblo. Me dijo: voy hacia el bus de mi trabajo. Me vienen siguiendo unos tipos de un auto rojo. Lo bueno que el bus en el que voy no había llegado. Me senté con ella y le marcamos a sus papás y fueron por ella. Supe que se mudaron esa misma mañana. A su hija la querían secuestrar. Realmente la suerte de encontrar ayuda a tiempo, la decisión drástica de cambiar de vida para escapar de la amenaza, un recordatorio constante de que el peligro puede manifestarse en cualquier momento. Y por último, en la base más profunda de este iceberg, en las profundidades más oscuras y perturbadoras, están las historias que nos hacen cuestionar la realidad misma, aquellas donde la línea entre lo mundano y lo siniestro se difumina. Aquí las advertencias son más ambiguas, los casi son más perturbadores. Escuchemos este último testimonio de un grupo de universitarios en Guadalajara, compartido por Fantasma Digital. Testimonio número 11. La sombra. Había una fiesta en una casa vieja cerca de la universidad, de esas que rentan para eventos. Un amigo y yo salimos un rato a fumar al jardín de atrás, que daba a un callejón oscuro. Estábamos platicando cuando vimos una sombra moverse al final del callejón. Pensamos que era alguien que buscaba dónde entrar, pero la sombra no se movía como una persona. Era demasiado fluida, muy alta y no hacía ruido. Solo estaba ahí, en la oscuridad, mirándonos. Se quedó quieta un minuto y luego empezó a avanzar hacia nosotros, muy lento, como deslizándose.
No era un indigente, no era un borracho, era una forma. Nos miramos sin decir nada. Corrimos de vuelta a la fiesta. No dijimos nada a nadie. ¿Quién nos iba a creer? Pero mi amigo y yo sabemos lo que vimos. Y no parecía humano. Y creo que si nos hubiéramos quedado un segundo más, nos habría alcanzado. Una figura humana, un depredador paciente o algo más inexplicable. Esta historia nos recuerda que la vulnerabilidad no siempre viene de un coche sin placas o de una conversación engañosa. A veces viene de algo que apenas podemos comprender. El iceberg de estos eventos es una metáfora cruda de una realidad perturbadora. Nos enseña que la seguridad es una ilusión frágil y que la vigilancia constante es una necesidad. Estas historias que nacen de la experiencia real de la gente en el vasto mar de las redes sociales no son para generar pánico, sino para generar conciencia, para que prestemos atención a nuestro entorno, a ese instinto que a veces nos grita peligro antes de que la razón lo procese. La próxima vez que sientas una mirada que algo no encaja en una situación cotidiana o que un desconocido se acerque con una oferta demasiado buena, recuerda estas historias, porque a veces, en el universo del terror, la diferencia entre ser una historia de casi y una historia de desaparecido es solo un segundo, un instinto o un grito del destino. Cuídense mucho. La sombra siempre está cerca. Como siempre te recuerdo que puedes seguirme en todas mis redes sociales como El Universo del Terror. Nos encontramos en YouTube, Instagram, TikTok y también aquí en Spotify, que justamente yo creo que aquí principalmente lo estás escuchando. Para la siguiente historia quiero platicar algo que justamente me pasó a mí, un tema de extorsión y robo de mi motocicleta, que también me hizo reflexionar a estas historias que el día de hoy conté, que muchas personas hemos vivido algún tipo de caso de inseguridad, que justamente nos da un terror palpable. Como dicen por ahí, hay que temerle más a los vivos que a los muertos. Si te gustó el capítulo, te recuerdo que te puedes suscribir, comentar, darle like y compartirlo. Te saluda tu amigo Mario Coronel. Que tengas una excelente noche. Hasta luego.